¿Cómo debería entrenar y alimentarse una persona con sobrepeso? Ya, estoy acá con el Basti, que es entrenador profesional. Estoy con la doctora Cristina, que es nutrióloga, y conmigo, que soy nutricionista, y cada uno va a dar su punto respecto a esta temática. Vamos a partir primero con una pregunta, doctora Cristina. Si bien sabemos que la obesidad tiene que ver mucho con el balance energético, con comer quizás más calorías de las que uno requiere para acumular grasa corporal, ¿pero va solamente en consumir menos calorías o va más allá? ¿Es solamente un tema calórico o de regulación hormonal? ¿Cómo funciona esto de la obesidad? Muy buena pregunta, porque si bien la parte del déficit calórico efectivamente trae una baja de peso, hay sistemas de compensación que son de sobrevivencia, en los cuales los individuos, para poder sopesar ese déficit calórico y no caer en desnutrición, van a tener una respuesta del organismo hipercaptando o tratando de captar mayor nutriente o mantención de los nutrientes que ya tiene. Y es por ello que se hace muy complejo cuando alguien ya padece de la obesidad o que ya tiene esta enfermedad. Lo consideramos como enfermedad actualmente, dado que cuando ya está instalada esa cantidad de panículo adiposo, altera una serie de otros parámetros que llegan de información a nuestro hipotálamo, el cual es el centro regulador del peso, así como regula la temperatura, la respiración y otros componentes más. Por lo tanto, tenemos una serie de hormonas y otras sustancias que está liberando este tejido adiposo, que va a ocasionar que esta enfermedad sea recurrente y además crónica y que tenga una serie de otras consecuencias en algunas personas. Y con el avance del tiempo, por supuesto, no es que se instalen los riesgos al tiro. Excelente respuesta, doctora Cristina. Entonces, finalmente, no es como solamente un tema de comer menos, porque quizá hay personas que tienen regulaciones diferentes respecto de las sensaciones de hambre o de apetito, y tiende a tener una regulación diferente, entonces no es como algo que puedan controlar. Y eso mismo quizá también es donde apuntan algunos fármacos, o cuáles serían como los fármacos, cómo actúan los fármacos que consumen las personas, los que son más conocidos. ¿Actúan eliminando la grasa o actúan controlando algún centro de apetito y saciedad? ¿Cómo son los principales fármacos que hay acá en Chile y cómo funcionan realmente? Porque hay gente que cree que es como que lo consume y va directo a la grasa y se elimina. Hay varias preguntas, pero la primera es decir cómo funciona el sistema cuando ya tienes esta parte de obesidad. Como decía, el hipotálamo tiene este centro regulador y el hipotálamo está al centro de nuestro cerebro y por lo tanto tiene una conexión tanto con redes que son muy voluntarias, pero con otras redes que no son voluntarias, como el sistema nervioso autónomo y con otras más. Entonces el sistema se hace complejo porque cuando las personas empiezan un ejercicio o la parte de la dieta al principio con mucha motivación, que es nuestro sistema más voluntario, y además están expuestos a un medio donde están muchas cosas hedónicas, en donde es placentero comer, entonces nuestro sistema va a estar tratando de obtener esos nutrientes y va a saltarse y va a perder esta voluntad que finalmente todo el mundo considera que es parte de lo que la persona está abandonando el tratamiento. Y es ahí donde uno puede apuntar con algunos fármacos. Cuando estas personas no logran sobrepasar ese nivel y el hipotálamo está de cierta forma enfermo, entonces uno puede utilizar algunos fármacos y en Chile existen varios de ellos, que por lo menos 4 tenemos para el tratamiento de obesidad aprobados. Tenemos fármacos que pueden ir desde el control solamente a nivel del hipotálamo, de la ingesta alimentaria, y otros que actúan a distintos otros niveles. Ahí podríamos hablar un poquito más extenso. Pero quiero saltar un poco la pregunta y a lo mejor hacerle el quite para poder hablar con el Basti en cuanto al entrenamiento, porque si bien hablamos de déficit calórico, también cumple un rol crucial la información que entrega el músculo y la activación de las mitocondrias cuando están en actividad física. Por lo tanto, el entrenamiento que tiene que llevar una persona con obesidad debe ser enfocada, y quería preguntarle al Basti cómo lo podrían enfocar en esos casos. Bueno, muchas gracias, doctora Cristina, por la pregunta. Esto es muy importante atenderlo de una forma amplia, debido a que todas las personas cuando inician en el área del entrenamiento, como bien lo indicabas, tienen la motivación a tope, la motivación es máxima. ¿Qué sucede con esto? Que el primer ejercicio que pensamos que nos va a ayudar va a ser ejercicios cardiovasculares. Entonces, entrenar, por ejemplo, en una corredora o salir a trotar son ejercicios que podrían ser hasta contraproducentes cuando nuestra composición corporal no nos está acompañando. Esto debido a que vamos a ver más las articulaciones y nos vamos a ver mucho más beneficiados si es que hacemos entrenamiento de fuerza. Es muy importante que los sujetos que estén entrenando o iniciándose en el deporte entiendan que mucho tiempo estuvieron alejados de esta área, por ende tiene que ser paulatino su ingreso al entrenamiento. No podemos pasar de un estado de 0 a 100
en nuestras capacidades. Por ende, empezar con un entrenamiento de fuerza podría ser una gran opción. Ahora, ¿quién se introduce recién al entrenamiento de fuerza? Que va a tener como principal, al final, efecto, va a ser crear nuestro tejido crear nuevo tejido como la masa muscular, que al final es, como me gusta decirle, el interés compuesto de nuestro cuerpo, debido a que a mayor cantidad de masa muscular demandamos mayor energía. Entonces vamos a ir cambiando de a poco nuestra composición corporal. Al iniciar en este entrenamiento de fuerza vamos a necesitar primero la base en la técnica. Aprender la técnica de los ejercicios, adecuarnos a que esto es parte de nuestro estilo de vida. Entonces no podemos elegir ejercicios que nos incomoden. Es ahí donde radica la selección de ejercicios, que es importantísimo para que la persona se adhiera a esta nueva realidad, una realidad que estábamos quizás alejados. Entonces, complementar muy bien la nutrición con el entrenamiento va a ser una de las partes principales. El acudir a profesionales, ya sea nutriólogo, ya sea nutricionista, o en este caso un entrenador, que es el área a la cual me dedico, es importante. Esto que debido a que cuando nos insertamos en el entrenamiento, nuestra primera semana cobra un rol fundamental, ya que muchas personas cuando van la primera semana de entrenamiento, como les decía, quieren ir a tope, quieren hacer todos los ejercicios, pero esta primera semana puede hacer que tú te alejes. ¿Por qué? Porque los dolores van a ser algo nuevo, los dolores van a hacer que quizás sientas que todo tu entrenamiento de toda tu vida va a ser así, con muchos dolores cada vez que termine la sesión, y eso no es así, esa no es una realidad. Esta es solamente una semana de adaptación que nosotros tenemos que hacer. Por eso, acérquense a profesionales. Si se inscribieron en algún gimnasio, por favor acudan a ellos, preocúpense bien de la técnica y, como les digo, prefieran entrenamientos de fuerza antes de entrenamientos más cardiovasculares, ya debido a que van a tener una mejora en cuanto a su rendimiento y también composición corporal. Ahora, Carlos, con respecto al rol del nutricionista, ¿cómo abordamos esta área en específico? Mira, la verdad es que el tratamiento nutricional es bien sencillo, pero la base nosotros trabajamos a través de un déficit calórico, que yo creo que hay mucho mito a través de internet que te dicen, esta dieta, esto otro. La verdad de las cosas es que la base es el déficit calórico, o sea, consumir menos calorías de la que uno gasta. La parte compleja es cuando cada paciente es un mundo distinto y puede que hayan pacientes que no los vas a meter a un déficit calórico. ¿Por qué? Imaginemos una persona viene comiendo gran cantidad de calorías. No lo puedo meter directamente en déficit calórico porque va a ser muy chocante para esta persona. Entonces nosotros vamos reduciendo de a poco. Y quizás las primeras pautas alimentarias sean en superávit, o sea, más calorías, y las vayamos restando de a poco. O imaginemos a esta misma persona le gustan mucho las bebidas azucaradas. Yo incluso le puedo agregar en su planificación una bebida azucarada porque va a ser mejor consumir una que 3. Probablemente si alguien ve una pauta nutricional de ese estilo y de un nutricionista va a decir, oye, pero ¿cómo le va a poner bebida azucarada? El tema es que nosotros venimos de 3 bebidas azucaradas y ahora 1, e idealmente después va a ser 0. Entonces el tratamiento nutricional va enfocado principalmente en que sea un déficit calórico, que sea una alimentación muy parecida a la del paciente. Por ejemplo, si a una persona le gusta mucho comer pan con huevo, lo ideal es que el nutricionista le pueda poner pan con huevo para que pueda ser más fácil todavía. Entonces lo que hacemos los nutri es controlar más que nada las porciones. Y ojo, que comer menos calorías no significa comer menos, porque incluso se puede comer más en cantidad consumiendo menos calorías, que es lo que nosotros llamamos la densidad energética. O sea que, por ejemplo, los frutos secos, que esto no quiere decir no consumirlos, pero los frutos secos tienen gran cantidad de calorías en un pequeño espacio. Entonces eso quiere decir que son calóricos. Por otro lado tenemos las ensaladas, que las ensaladas prácticamente no tienen calorías, entonces nosotros podríamos comer gran cantidad. Entonces en general nosotros nos apoyamos de todo lo que son las frutas, de lo que son las verduras, alimentos integrales que nos van a entregar saciedad, alejarnos de todo lo que conocemos como productos que son ultraprocesados, lo típico, lo que la mayoría de las personas podría considerar como una alimentación saludable, pero sumado al déficit calórico, porque también está el concepto erróneo de que si nosotros comemos saludable vamos a eliminar grasa corporal, y eso no es así, porque cuando nosotros comemos saludable es para estar saludable, no para perder grasa, no para ganar grasa. Entonces nosotros tenemos que comer saludable y además en un déficit calórico que idealmente sea hecho por un nutricionista. Quizás muchas personas que han tratado de hacer su tratamiento nutricional y todo lo que han podido tener a su alcance, quieren saltar inmediatamente a fármacos, pero la verdad es que se sigue un protocolo, se sigue un proceso en el que se hacen ciertos tratamientos que no son solamente farmacológicos, sino que pueden ser nutricionales, pueden ser deportivos, que a medida que se va fallando, se va pasando a la siguiente etapa, no es que uno salte directamente a los fármacos. Entonces, ahora doctora Cristina nos va a mencionar cómo funciona esto de estos estratos y además cómo funcionan los principales fármacos que se utilizan contra la obesidad.
Sí, eso es súper verdad, porque a veces llegan no habiendo pasado ni siquiera por instancias de nutricionista, ni tampoco entrenando, buscando una solución mágica para poder obtener una baja de peso. Y la verdad es que tratamos de que este hipotálamo nos responda, y la única forma de poder obtener esa respuesta no es introduciendo al sujeto en una cirugía para poder mirar su hipotálamo, porque sería imposible, pero sí podríamos nosotros tener respuesta con alguna intervención, por ejemplo, la nutricional y la parte del ejercicio, y ver cómo responde ese hipotálamo a esas intervenciones. Si ya después de eso no logramos una baja esperada o lo que esperábamos lograr, porque hay distintas condiciones que las personas pueden tener, por ejemplo, ansiedad, estrés, tienen enfermedades que pueden conducir a que siempre mantengan un peso, entonces eso el médico nutriólogo lo puede ver y por lo tanto podemos en esa entrevista clínica poder sacar varios datos y en algunos casos pedir algunos exámenes. También pedir algunos exámenes específicos, como aparte de un chequeo general y revisar hormonas tiroideas, que no tenga anemia, una serie de deficiencias además. Pero, por otro lado, también podríamos pedir calorimetría indirecta, densitometría ósea, no sé, lo que sea requerido. Y luego de eso, poder evaluar si es que vamos a introducir algún fármaco. De los fármacos que existen para la baja de peso en pacientes que tienen obesidad, son 4 en Chile. Y esos fármacos les voy a hablar por familias, ¿ya? Para no referirme a ellos por marca. De las familias tenemos la anfetamina, y ahí está la fentermina. Y la fentermina es un medicamento antiguo que en Chile solamente existe como fentermina, sin embargo en el resto del mundo existe como fentermina en combinación con topiramato. Hasta ahora no ha llegado, esperamos que dentro de este año llegue. Por lo tanto, como los estudios son antiguos de fentermina, está acreditada solamente para el uso de 3 meses, aunque aquí entre nos, en este podcast que es como súper de nosotros, chiquitito, en familia. Entonces les puedo contar que a veces uno lo ocupa, sin embargo, más allá de 3 meses y puede ser un año completo a veces. Eso de parte del médico nutriólogo. Pero tiene algunos efectos secundarios y los efectos buenos, les voy a contar la parte buena de la fentermina, es que cierra el apetito, es muy bueno para evitar tener esta ansiedad o pensamientos en torno a la comida, concentra mucho en las tareas, da una cierta cantidad de energía a nivel del cerebro y produce taquicardia, por lo cual pueden los pacientes tener ahí, ustedes pueden pensar inmediatamente efectos secundarios, taquicardia importante, sensación de sed, sudoración y agitación del pensamiento. Entonces ya no solo voy a tener la cierre del apetito, sino que también voy a estar muy sobregirado en las cosas o muy irritable. Luego puedo pasar a hablar de otros fármacos también antiguos como el Orlistat. Orlistat lo que hace es inhibir o bloquear una enzima que es una sustancia que produce nuestro páncreas y que es vertida al intestino, y una vez que llegan las grasas entonces a este intestino, la lipasa va a bloquear que se generen pequeñas microgotitas de aceite que son las que pueden permear del intestino y pueden pasar del intestino a la sangre. Y como lo bloquea, queda una gran gota de aceite que no se puede disolver y esa es la que tiende a salir por donde puede salir, que es a través de las deposiciones. Y ahí ustedes pueden pensar inmediatamente, ese es el efecto secundario importante, o sea, si yo como más cantidad de aceites o cosas oleosas, sean buenas o malas, entonces voy a tener una deposición o una esteatorrea, que es una diarrea inmediata con líquido aceitoso. Muy bochornosa, muy mala, la pasan pésimo. Pero es también porque a veces se malusa, se utiliza solamente como purgante cuando comieron cosas que tienen cosas grasosas y la idea es tener que inhibir un proceso que es interno, que es que están siempre los ácidos biliares en conjunto con ácidos grasos yendo como en un circuito interno, entonces el hígado junto con luego la vesícula van a empezar a liberar estos ácidos biliares que vienen con ácidos grasos, van a permear nuevamente el intestino y vuelta a aparecer de nuevo al otro lado. Eso es lo que intentamos bloquear. Por lo tanto, no debiera suceder esa otra instancia, pero en general sí llega a suceder. ¿Por qué? Porque ahí no se ve alterada en ningún momento, no toca el componente de la ingesta alimentaria. Entonces los pacientes pueden querer y apetecer comer de todo. Luego tengo otro grupo de fármacos que son considerados antidepresivos y dentro de ellos el que está aprobado para obesidad es bupropión combinación con naltrexona. Y esa combinación es la que está aprobada para el comer emocional. Cuando alguien está comiendo porque un día fue muy malo, fue muy bueno y está relacionado con su emoción, entonces ahí voy a poder utilizar, tal vez va a ser un buen candidato. En forma a priori, no lo tomen como algo que van a ustedes a estar sacando ustedes sus cálculos y decir yo soy un buen candidato para esto, porque puede que uno tenga esa impresión y finalmente nos tenemos que dedicar a otras cosas. Pero más o menos sería ese el entorno. Y ese sí trabaja a nivel hipotalámico, no trabaja a nivel de metabolismo, absolutamente en ninguno de estos que he hablado.
Y puede generar cosas buenas, pero también efectos secundarios que también pueden ser efectos de taquicardia, cefalea, incluso como boca seca. En pacientes bipolares este tipo de fármaco no se puede ocupar, al igual que fentermina. Por otra parte, generan algún grado de leve de hipertensión, entonces tampoco podría ser bueno utilizarlo en hipertensos que estén descontrolados. Y de ahí me paso a otro tipo de fármacos que son los más como nuevos, pero también mucho más como de moda por las Kardashian, no sé si la han escuchado, que se inyectan, y toda la gente se imagina inyectándose algo, que no, el mito es que quema grasas, y la verdad es que no logra quemar grasa, y tampoco es que hace un nivel de la inyección a nivel local algo, nada. Es a nivel sistémico y es un símil a una hormona que uno produce, que se llama GLP-1, y estas hormonas se producen en forma natural. Cuando uno come, tú vas a tener la liberación del intestino y de otros lugares más también del organismo, que van a dar cuenta de una información relevante del organismo, porque ustedes piensen que cuando comemos tiene que haber un sistema que genere al cerebro que diga, stop, para de comer, ¿verdad? Y cuando esa información no llega, entonces uno sigue comiendo. En este caso, lo que hacen esta hormona es dar esa información de stop, hasta aquí llegamos y como que me siento empachado, como que ya no quiero comer más, como que estoy harto de comer porque ya no quiero y incluso puedo aborrecer la comida. Eso es lo que podría imitar a estas hormonas y por lo tanto son las llamadas liraglutidas, semaglutidas. Esos también tienen otros efectos a nivel del hipotálamo, dando saciedad, pero también tienen efectos a nivel intestinal y gástrico que limitan el movimiento intestinal y los movimientos viscerales del estómago. Así que dan un retardo del vaciamiento gástrico y pueden dar reflujo, acidez, eructos de mal olor y estreñimiento o diarrea en algunos casos. ¿Qué pasa? Que cuando hay un comer muy emocional o hedónico, que es placentero, a veces estos fármacos quedan cortos. Hay cosas que no sabemos de este fármaco, sabemos hasta ahora esto que les he contado, pero hay cosas que están en estudio porque son buenos para mantener la masa muscular y probablemente tienen que ver con unas moléculas que tienen el músculo que se llaman SIRT1, pero eso está en estudio, eso es algo, guárdenlo porque eso es algo muy técnico, pero aparentemente logran mantener la masa muscular. Cosa muy buena para los pacientes que tienen obesidad, que habitualmente pueden transcurrir luego de la baja de la ingesta de calorías, perdiendo mucha masa muscular. Por lo tanto, que tenga un fármaco que me logre mantener la masa muscular, haciendo prioritario que empiece la ocupación de los lípidos a nivel de los adipocitos, creo que puede ser algo bastante bueno. Eso en teoría, porque a veces nuestro cuerpo responde de otras formas distintas. Así que esos serían los 4 fármacos que tengo. Y ustedes me pueden preguntar, bueno, y Cris, ¿qué pasa cuando no resulta ninguna, ni el plan A, ni el plan B, ni el plan... Voy al plan C, y el plan C puede ser la cirugía bariátrica. Y de ahí tal vez podríamos hablar después más adelante del efecto rebote, que va a ser algo que probablemente les puedan preguntar más adelante y los dejo ahí a la inquietud. ¿Qué opinan de eso para que tal vez lo puedan hablar en otra oportunidad? Doc, yo le tengo una pregunta igual rápida. Nosotros tenemos distintos niveles cuando hacemos distintos tratamientos, que es lo que mencioné anteriormente, por ejemplo, el plan A, el plan B, el plan C. Imaginemos que yo tengo un poco de sobrepeso, no muy importante, pero tengo la plata para hacerme la cirugía. ¿Yo puedo llegar y hacerme la cirugía porque me da quizás lata o no quiero hacer deporte, no quiero tener un plan nutricional y quiero buscar esa solución rápida? ¿O hay ciertas condiciones que voy a tener que cumplir para operarme? ¿O solamente el que tiene plata se opera rápidamente? Bueno, de que existe gente que tiene plata y que se ha operado, o sea, existe en Chile y en todos los países. Así que la experiencia la hemos vivido. Sin embargo, no es aconsejable porque esas personas han tenido unas malas experiencias. Fuera de lo que quieren lograr en forma rápida, ha sido la peor experiencia porque el proceso es lento, es tedioso, en sentido que si además estás aquejado de una ansiedad alimentaria que tiene que ver con un aspecto psicológico, más emocional o con tu entorno incluso, es probable, con trastornos de conducta alimentaria, es probable que reganen nuevamente o que tengan condiciones que hagan que tengan, por lo tanto, a los 3 meses, complicaciones post cirugía. Y eso es grave. Entendamos también que la cirugía, en ambos casos, de la cirugía que es por manga y la que es por bypass, hacen cambios anatómicos, o sea, ustedes sacan una parte del estómago o cambian una conexión a un lado que no es normal tenerlo. Por lo tanto, esto va a arrastrar una serie de consecuencias después a nivel del cuerpo más adelante. Ya en los casos graves que uno veía antes de que existieran los equipos multidisciplinarios, en donde uno le ponía el freno al cirujano, en donde el cirujano operaba lo que fuera. Entonces se caía el pelo, se caían los dientes, quedaban las personas mal, quedan con ludopatías, que son cuando tienen como esta cosa por apostar, o compradores compulsivos y bebedores. También tenemos hartos que tienen con beber. Y eso pasaba hace 10 años atrás.
Así que no es recomendable porque además el proceso bariátrico es duro, no es fácil. Yo diría que no es un camino fácil, es bastante difícil y es como nacer de nuevo y que tú eres la misma guagua que te tiene que cuidar. Entonces tienes que estar a cargo de tu alimentación mucho más consciente, con tiempos más limitados, con tu cuerpo que está limitado para poder recibirlo. Es agotador. ¿Algo que decir? Sí. La otra vez lo conversábamos nosotros sobre la importancia del entrenamiento previo a la cirugía bariátrica. Y eso es algo muy relevante. No solamente por el hecho de que esas bajas calorías van a hacer que tú tengas pérdida de masa muscular, sino la adopción de este nuevo hábito. Porque es muy difícil adoptar un nuevo hábito cuando no entiendes la magnitud de lo que significa adquirirlo. Entonces, previo a una cirugía bariátrica o previo a cualquier tipo de operación o tratamiento específico, sería muy importante el entrenamiento ya de fuerza. Ahora, a sujetos, como preguntaba Carlos, sobre que tienen un sobrepeso y son o inactivos físicamente o tienen sedentarismo, yo creo que lo principal es iniciar sobre una actividad que a ti te guste. No importa que la veas irrelevante, no importa que esta sea, por ejemplo, no sé, salir a bailar un fin de semana o ponerte a bailar en tu casa a una hora, sino que estas cosas que te gustan van a llevar a lo más importante, que es la adherencia. Recuerden que muchas veces no hemos adoptado estos hábitos porque no son tan comunes en nuestra sociedad. Pero si que fueran comunes, muchos de estos temas no estaríamos hablando actualmente. El sedentarismo es una realidad y es una realidad porque no le prestamos la atención y no normalizamos el hecho de movernos, el hecho de adquirir y tener la adherencia en estos hábitos que van a ir en pro de tu salud. Yo quiero agregar algo, que una vez, parece más pachamámico lo que voy a decir, pero la verdad es que uno cuando parte algún movimiento, como que tiendes a romper esa cinética, así como, ¿cómo se dice? Cuando uno lleva una línea y después cambiaste, ya, esa energía que va solamente en ese caso, así, tranquila, quieta, y de repente tú le pegaste un pequeño empujoncito, va a cambiar y va a tener una velocidad y va a empezar a buscar otras actividades. Lamentablemente, como dice el Basti, los trabajos, la vida diaria, la extensa duración de los trabajos y de las distancias que hay que recorrer, el tiempo, resta. Yo estoy súper interesante, pequeño, simple, no ambicioso que hubo de buscar de dónde la gente sacaba tiempo para entrenar y la verdad es que no la saca de tiempo del trabajo porque no puedes, la saca de tiempo de ocio. Y eso, tener el duelo de saber que vas a perder tu tiempo de ocio en eso, es algo que hay que considerar. Ojalá políticas públicas se han encargado a poquito de tener un poco más de tiempo y reducir la carga laboral, pero creo que nos faltan instancias para poder aumentar nuestro tiempo de ocio y por lo tanto instaurar más de este tipo de cosas. Y por otro lado, esto va en juego con el búsqueda del tiempo de ocio, que es un tiempo de donde uno busca algo hedónico, algo rico. ¿Y qué es más rico que comer además, po? O sea, si lo hedónico nos ha permitido sobrevivir como humanidad, es rico tener sexo para procrear, es rico tener que alimentarnos, también es rico respirar, valga la redundancia, pero buscamos cosas que nos lleven a tener que sobrevivir. Y tener tiempo para respirar y estar tranquilo y sentir que este pequeño ratito que tienes de ocio lo vas a invertir en algo exquisito. Tenemos que hacer el duelo de alguna forma y eso sí que es voluntario, es consciente. De tener que buscar la actividad física ya como una disciplina, porque sabes que tanta magnitud hedónica o placentera tal vez no lo va a hacer al principio. Y con esto damos por cerrado este capítulo. Pueden dejar sus redes sociales para que los sigan y se sigan informando. ¿Cuál es tu red social? En todas las redes sociales me encuentran como Kim Basti Fit. Yo de Erea Saldías y los invito a los pacientes bariátricos que estén viendo esto a un estudio que vamos a hacer de inicio con creatina. Carlos-Rivafit.